Feliz noche Maracaibo, feliz noche Estado Zulia, bienvenidos a Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia rumbo a los 30 años. Hoy, como todos los lunes, a partir de este momento, les damos la más cordial bienvenida a este servidor, quien les habla, Leonardo Pérez Álvarez, en nombre de todo este equipo de profesionales y técnicos, y además brindarles a ustedes el agradecimiento de todo corazón, sincero, honesto, por permitirnos llegar hasta sus hogares, sus oficinas y sus comercios. Hoy tendremos un programa lleno de análisis informativo y, por supuesto, las reflexiones tradicionales, recordándoles a ustedes nuestras formas de contacto a través del 0414-644-1063, mensajería de texto y plataforma WhatsApp, también a través de las redes sociales Twitter e Instagram, @LeoPérez74 es mi cuenta personal, y @SinRodeo con Leo, las cuentas del programa. Y si usted quiere disfrutar de este y cualquiera de otros de nuestros programas, ya en estas 38 oportunidades que hemos tenido de compartir con ustedes, sencillamente acceda a nuestro canal YouTube. Es youtube.com/Sin Rodeo con Leonardo Pérez, tal cual como le aparece en sus pantallas. Y también para disfrutar del programa y de toda la parrilla, la programación de Canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com.be. El 11 se escribe en números. Vamos a iniciar inmediatamente con la lectura de las informaciones más importantes que se han resaltado, que se han suscitado hasta este momento durante el fin de semana, y comenzamos con información de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien ordenó una acción de amparo cautelar sobre las sesiones de la Asamblea Nacional de los meses de abril y mayo por presunta violación a la sentencia del 21 de abril. Sobre la convocatoria y orden del día, el pronunciamiento de la Sala responde a una demanda interpuesta por diputados del oficialismo. Ante esto, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Parlamento han reclamado, han levantado la voz a propósito de que en periodos anteriores, cuando la Asamblea Nacional era dominada por el oficialismo, en una oportunidad se consignó ante la Sala también del Tribunal Supremo de Justicia unas demandas sobre lo que tenía que ver con el reglamento interior y debate, y les dijo a estos actores, en la oportunidad los diputados de la Mesa de la Democrática, no tenían cualidad porque no eran miembros de la Junta Directiva. Ahora, quienes interponen este recurso ante la Sala de la Sala Constitucional del TSJ, pues tampoco son miembros de la Junta Directiva, pero fue bien recibido, o sea, cambian la doctrina permanentemente. Otro de los titulares, el gobierno venezolano manifestó su rechazo al atentado terrorista ocurrido en Turquía el pasado sábado, en donde decenas de personas fallecieron y centenares resultaron heridas. El Ejecutivo ratificó su solidaridad con el pueblo turco y condenó estos atentados, afirmando que fueron provocados por la violencia extrema y la intolerancia. Además, Lilian Tintori, esposa del líder venezolano Leopoldo López, denunció este domingo que la vida del dirigente político está expuesta debido al recrudecimiento de las condiciones de encarcelamiento a las que es sometido por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, lo que instó a las autoridades venezolanas a garantizar los derechos humanos y la seguridad del centro de reclusión Ramo Verde. Por su parte, la Federación de Panaderos se reunió este fin de semana con representantes de la SUNDI y de SUNAGRO para discutir el incremento de la producción para acabar con las colas en las panaderías del país. El director nacional de FEDIPAN, Juan Andrade, calificó el encuentro de bastante positivo y anunció que llegaron a un acuerdo de producir más pan para que se acaben las colas, así como también informó que se realizará una inspección a la cadena de estructura de molinos y verificar las condiciones en las que se está trabajando, que por ende se apeguen a la Ley Orgánica de Precios Justos. Ya para finalizar con la nota deportiva, pues felicitando a los atletas que representaron a nuestro país en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que culminaron el día de ayer. 3 atletas venezolanos obtuvieron medallas, una de plata, 2 de bronce. En total nuestro país alcanzó la de plata pues con Yulimar Rojas en el salto triple, y las 2 de bronce Joel Finol en el boxeo, luego de 34 años que no recibía medalla el boxeo venezolano, y Stephanie Hernández, quien coronó la de bronce en el ciclismo BMX. De la misma manera, el país también obtuvo 9 diplomas olímpicos, 5 en deportes de combate, 2 en gimnasia, 1 en ciclismo y 1 en pesas, donde se ganaron en 7 deportes. Pero felicidades a todos los atletas que de manera honrosa, de manera digna representaron a el país en esta justa, ya preparados para Tokio 2020, Tokio 2020, y pues por supuesto con el mismo corazón, con el mismo tesón, con el mismo entusiasmo y con la mente enfocada, el espíritu enfocado en ese objetivo deportivo
para seguir llevando en alto el nombre de Venezuela y por supuesto el de ellos también, como orgullosos miembros de nuestro país, hagan la representación debida de nuestra patria en esos Juegos Deportivos. Un aplauso y felicidades a todos ellos. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Esto es Sin Rodeo, a través de Canal 11 del Zulia. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, recordándoles nuestra forma de contacto, el 0414-644-1063, mensajería de texto y plataforma WhatsApp, también a través de las redes sociales, @sinrodeo con Leo y @LeoPérez74, Twitter e Instagram. Vamos a iniciar entonces este segundo negro conversando con ustedes acerca de las noticias más resaltantes que se han venido suscitando en el país, porque realmente en este momento el país está lleno de información. Muchísimas noticias son más de lo mismo y son noticias particulares, por supuesto de relevancia, tales cuales, pero que se vienen repitiendo constantemente en el tiempo. Desde la semana pasada hubo el anuncio salarial que el presidente Maduro aprobó por decreto de forma unilateral para el salario mínimo, aumentándolo de aproximadamente unos 50%, y el Cestatique pues llevando la base de cálculo de 3.5 unidades tributarias diarias a 8 unidades tributarias diarias. Esa noticia ha venido, por supuesto, haciendo mella y pronunciaciones permanentes de diferentes sectores económicos, Fede Cámara, la Unión del Comercio y los Servicios en el Estado Zulia, la UCES, en voz de su presidente Gilberto Gudiño, también ha estado hablando, diferentes partidos políticos, sectores sindicales que apoyan o bien el gobierno o bien a la oposición, o hay otros que, aunque es difícil hoy mantener una imparcialidad en cuanto al concepto, mucho más allá de la afiliación político-partidista, ¿no? Es una afiliación ideológica, es decir, yo puedo estar no militando en algún partido, aunque puedo pensar igual que algunos partidos, a eso es lo que me refiero. De la misma manera, la situación del referéndum revocatorio es una noticia permanente y bueno, para bien, gracias a Dios ha ocurrido esta 15 días de Juegos Olímpicos en las que el venezolano ha podido drenar. ¿Cuál ha sido la situación básica con las informaciones y con las noticias en el país? Que en medio de los radicalismos que hemos visto desde hace muchos años para acá, pues han generado situaciones conflictivas en el país, conflictivas en el sentido de, obviamente, de choques entre sectores, de choques entre personas, habitantes, ciudadanos y las autoridades, de choque entre las propias autoridades, porque el país está lleno de mucha confusión. Están con informaciones permanentes de lado y lado. Y vamos a poner el ejemplo más, el más, digamos, emblemático, a mi juicio, que es el caso del referéndum revocatorio. Obviamente quienes trabajan porque el referéndum revocatorio llegue a su cometido, que se llegue a dar, pues ellos impulsan permanentemente que se dé. Primero hicieron las tomas de las firmas para el 1%, luego revalidar a través de la huella estas firmas que tomaron. Ahí se unieron los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática, diferentes sectores, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales e inclusive funcionarios públicos, miembros del Estado Nacional o de algunos miembros del gobierno regional, tanto en el Zulia como en toda Venezuela, o sea, trabajan para las gobernaciones o para las alcaldías, que también les parece que la situación del país, lo más lógico es que lo pueda o se pueda dilucidar a través de las urnas electorales, no de las urnas mortuorias, como lamentándolo mucho estamos viendo con el incremento de la inseguridad en el país. Constantemente, mucho más que países en guerra, están generándose muertes violentas en Venezuela. Por su parte, pues el gobierno, que no le interesa que se dé el referéndum revocatorio, dicen pues que no va a haber. Lo más cumbre, digamos, de esta situación es que afirman con vehemencia que no va el referéndum y dan argumentos personas que no tienen la cualidad para hablar del referéndum revocatorio. Es decir, personajes como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, dicen constantemente que no va a haber revocatorio y lo hablan con mucha firmeza y lo hablan con mucha vehemencia, repito, generando un clima de confusión. Constantemente uno en la calle, caminando o haciendo cualquier actividad,
se le acercan personas a uno reconociendo la actividad periodística que uno ejerce, preguntando acerca de qué cree uno que va a ocurrir en Venezuela. Y es una pregunta realmente muy particular porque uno no tiene una bola de cristal para poder definir qué va a ocurrir en el país. En estos últimos años, la dinámica, la fórmula política que anteriormente se podía ejercer, que uno decía, bueno, si está ocurriendo esto, lo más lógico es que pueda ocurrir, vaya a tener como resultado esta acción, pues no se ha venido dando plenamente en el país. Hace días me preguntaron si yo pensaba que para la marcha del 1 de septiembre iba a haber mucha gente. Mi única respuesta fue decir, faltan muchos días, 18 días para ese momento, para que se pueda dar la marcha del 1 de septiembre. Y obviamente el gobierno va a jugar a que no se dé, la oposición va a jugar a que se dé, a que haya convocatoria, porque esa es la idea. Mientras el gobierno presenta a través de desfiles militares las armas con las que cuenta, a través de cadenas permanentes, el apoyo militar con el que cuenta, el apoyo de armas, el parque armado con el que cuenta para intimidar a la población civil, que ha venido creciendo en apoyo hacia la Mesa de la Unidad Democrática y obviamente decreciendo hacia el gobierno. Es una situación en la que la Mesa de la Unidad va a querer que se vea mucho apoyo popular. Es decir, tú puedes tener armas, pero aquí tenemos la voz del pueblo y es la voz que debe de gobernar el país en estos momentos tan particulares de mucha incertidumbre. Y la incertidumbre la ha venido generando, vuelvo al tema, precisamente las opiniones de los diferentes sectores. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Dentro de la Mesa de la Unidad también ha habido, y porque hay que reconocer las cosas, ha habido mucho baile, un pasito para adelante, otro pasito para atrás. Vemos cómo presuntamente hay muchas fricciones en este momento con Chugo Torrealba, quien llegó hace 2 años aproximadamente, o 3 años, a la Mesa de la Unión Democrática, le dio un aire popular, le dio una manera más de confrontar el gobierno, y vemos hoy día como Chugo Torrealba hasta dar ruedas de prensa ya solo, cuando anteriormente estaba toda la dirigencia política que pertenece a la Mesa de la Unidad Democrática, que son miembros y líderes de los diferentes partidos. Vemos hoy día a Chugo, que lo acompañan, vemos hoy día a Chugo Torrealba dando ruedas de prensa él solo, con un interés muy particular. Vemos las candidaturas que hay permanentemente por los diferentes cargos que aún no se están escogiendo en el país, para alcaldes, para gobernadores, miembros de un mismo partido, sacando sus diferentes posiciones, sus posturas, sus imágenes, haciendo la campaña a la cual tienen derecho. Eso es claro, esto hay que aclararlo. Tienen derecho a aspirar a alcaldes, a diputados, a consejos legislativos, a concejales, a gobernador. Tienen pleno derecho. Pero una gran confusión vive el país en este momento cuando dirigentes importantes de la Mesa de la Unidad Democrática dicen solamente vamos a revocatorio y ese es el elemento principal. Otros, por supuesto, están en su campaña, y me refiero a miembros directos de un mismo partido. Vemos cómo en Nuevo Tiempo hay diferentes personas que están aspirando a la gobernación. Ojo, que es el derecho que tienen. Vemos cómo dentro del Primero Justicia también hay otros que están haciendo ya campaña presidencial. Vemos cómo en otros partidos están las diferentes personalidades pues haciendo sus campañas particulares, y eso ha venido generando confusión también en el electorado. Yo no tengo una encuesta en la mano, yo no tengo un estudio de opinión en la mano determinado que me diga esto genera. Yo simplemente me dedico a escuchar cuando la gente se me acerca, cuando envían mensajes de texto a mi teléfono, que es el teléfono que les doy, es mi teléfono personal, y dicen, ¿qué vamos a hacer por fin? ¿O vamos a las regionales o vamos al referéndum? Y es una pregunta en la cual te deja entender claramente el nivel de confusión en la que está el pueblo venezolano. Por supuesto, ni hablar también en el Partido Socialista Unido de Venezuela o en el Gran Polo Patriótico. El gran problema no es solamente el problema que está viviendo el país de inseguridad, de desabastecimiento, el problema de la crisis económica muy fuerte. El gran problema lo tiene el PSUV por dentro, las diferentes fracciones, dos con fuerza, la que lidera Diosdado Cabello y la que lidera, por supuesto, el grupo del presidente Nicolás Maduro, pues están en pugna permanente por mostrar quién es el que tiene más fuerza. Diosdado Cabello es el presidente o el vicepresidente del PSUV para un área en particular, pero está girando por todo el país y se va a los estados, sobre todo hoy día que ha habido más presencia militar, inclusive mucho más que cuando era Chávez el presidente, como militar al fin. Con Nicolás Maduro la presencia militar ha sido exacerbada y vemos la pugna, los mensajes que ellos mismos se dan. Nicolás Maduro le da poderes a sus ministros, a los militares, en el caso pues del ministro de la Defensa, que lo llamaban el superpoderoso ministro, el superministro por encima del presidente, mientras Diosdado Cabello te va haciendo gira por todos los estados donde hay gobiernos militares, en las cuales pues hemos podido observar
que hay una presencia fuerte de arraigo con lo que es el presidente Chávez. Son muchas las situaciones que estamos viendo en el país y que generan confusión y que solamente al pueblo venezolano le toca respirar y asimilar y tomar una decisión acerca de qué es lo más importante. Y creo que este mensaje para todas las partes políticas intervinientes. Si de verdad queremos que Venezuela, la población venezolana, pueda estar en paz y en tranquilidad, vamos a tratar de unificar el mensaje, entendiendo que todos tenemos derecho a expresarnos, pero vamos a ponernos primero de acuerdo. ¿Qué es lo que más queremos? ¿Qué es lo principal que queremos y que deseamos para el país? Y en base a eso vamos a trabajar. Nosotros vamos a hablarles en este momento de Su Seguro, Sociedad de Corretaje de Seguros, porque su tranquilidad es nuestra responsabilidad. Estamos en la calle 71 con la avenida 15A, sector Tierra Negra, en Maracaibo. Tenemos más de 25 años brindándoles a usted el mejor consejo, la mejor asesoría y por supuesto el acompañamiento. Llámenos al 0261-752-1133 y solicite la visita de alguno de nuestros asesores en materia aseguradora, hospitalización, cirugía, maternidad, cobertura para sus bienes, también pólizas de fianza, pólizas de viajes internacionales, todo lo que usted desee en materia aseguradora con Su Seguro lo puede obtener. Y además, con el acompañamiento siempre, realizando el trabajo que nos corresponde. Es Su Seguro, Sociedad de Corretaje de Seguros, porque su tranquilidad es nuestra responsabilidad. Ya regresamos, venimos con más de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia. Continuamos llevándoles nuestro programa Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, rumbo a los 30 años, el próximo mes de enero. En otras de las informaciones más relevantes que hemos visto en el país en los últimos días tiene que ver obviamente con la situación económica, la inflación, el aumento del salario, el aumento del cestatique. Por supuesto, a esto se une, porque tiene que ver una cosa con la otra, el problema del desabastecimiento, la falta de producción en el país, tanto en materia alimentaria como en materia de salud, la situación de los centros de salud. Esta es la parte, digamos, político-social y económico que ha afectado y ha venido debilitando sin duda alguna al gobierno venezolano en su accionar. En el negro anterior conversamos sobre la parte netamente política, la situación que se presenta en el país y esa confusión que ha venido generando las voces de un sector como de otro, las conductas de un sector como de otro, que manejan las mayorías en Venezuela, la MUD y el gobierno nacional, en lo que tiene que ver el tema del referéndum revocatorio. El tema del salario, mire, obviamente el poder producir, ganar más dinero para poder acceder a más productos y servicios para todos es parte del trabajo. Es decir, poder generar más ingresos con el trabajo que vengo realizando, bien sea un trabajo manual, un trabajo intelectual, un trabajo a nivel técnico, un trabajo a nivel profesional. El trabajo honesto, permanente, al que se dedica cada uno de ustedes y de nosotros como ciudadanos de este país maravilloso, de cualquier otro país, procura obviamente el poder satisfacer las necesidades primarias: alimentación, salud, vivienda, vestido, recreación, y poder pues cumplir con, digamos, lo mínimo que necesita una familia. Cuando digo lo mínimo no me refiero a que tenemos que ser conformistas, pero sí por lo menos que lo que yo genere con mi trabajo permanente, con las horas específicas que tenga de labor, pueda cubrir todas estas áreas para mí y para mi familia. ¿Qué ha venido ocurriendo de forma bizarra en Venezuela en los últimos años? En los últimos años se han presentado como 4 o 5, cuidado, no llego a 6, no recuerdo la fuente exacta, de aumentos salariales. Y esos aumentos salariales no le han sacado una sonrisa a ningún trabajador. Es irónico, por eso le llamaba bizarro, una paradoja. ¿Qué ha ocurrido? Que el trabajador está reconociendo que ese aumento salarial, al cual tiene derecho, al cual tiene absoluto derecho a percibir, no permite acceder a los bienes y servicios suficientes, necesarios para vivir de manera óptima, de manera digna, que muy por el contrario genera más inflación, y esa mayor inflación lo único que le está generando es que ese aumento se convierta cada día más en sal y agua. Mire, el cestatique
aumentado a 8 unidades tributarias diarias, es decir, a casi 1.600 bolívares. Si multiplicamos 8 por 177, da 1.300, 1.400 bolívares aproximadamente. Con 1.400 bolívares diarios, come una sola persona, una sola comida. No con esto pretendo decir que el gobierno diga, entonces hay que aumentarlo no a 8 sino a 24 para que pueda tener cada trabajador la oportunidad de comer 3 veces al día. Porque aquí el detalle no está en lo que la empresa privada pague, sino en que el gobierno se está limpiando las manos de su responsabilidad. Miren cuántas tierras, hectáreas, se han expropiado y qué ha ocurrido con esas tierras que eran productivas todas, tanto en leche, en carne, en sembradíos tradicionales en Venezuela. Venezuela era famoso por la siembra obviamente del café, la siembra del arroz, la cosecha del arroz. Antes uno decía como arroz picado, un estado dedicado netamente como el estado Guárico, Portuguesa, dedicados a la siembra y cosecha del arroz. Hoy día vemos mermada. Los granos, necesitamos importarlos. La carne se cubría en un alto porcentaje con la producción nacional y hoy día necesitamos importar. ¿Y qué ha ocurrido con la leche y la carne también? ¿Qué ha ocurrido con eso? Se ha convertido en un gran negocio para algunos representantes amigos del gobierno. Y obviamente, ¿por qué digo el gobierno? Bueno, sencillamente pues porque el gobierno es el que otorga las divisas que están a precio subsidiado a 12 bolívares para poder después vender esos productos al precio que está liberado. Y solamente son los amigos del gobierno. Y cuando digo los amigos del gobierno, y esto con muchísima responsabilidad, lo voy a afirmar, hay personas ligadas a la oposición que son amigos del gobierno para esos negocios. Para esos negocios. Parte también de esa confusión en la que vive Venezuela. Parte también de esa confusión en la que vivimos todos los venezolanos. Una cosa dice uno, otra cosa dicen otros, quien no le corresponde toma una vocería determinada, hace planteamientos, afirmaciones, y lo que genera es una gran confusión en el país, porque además esta gran confusión se alimenta con desinformación, porque el gobierno venezolano ha trabajado en tapar la información. ¿Cómo tapa la información? En cualquier momento lanzan una cadena, y de pronto este programa, porque lanzaron una cadena a esta hora, para cualquier cosa, porque la lanzan inclusive para actos políticos partidistas, que la cual eso nos genera cadena. Así está el presidente de la República. Te hacen una cadena para el poder electoral, y eso no es una cadena. Las únicas cadenas son en acciones del Estado, en las cuales está el poder ejecutivo presente. No son cadenas para hacer propaganda política ni partidista, pero ya se ha hecho costumbre, y en Venezuela lo que se repite, se reitera, lo que se hace costumbre, lamentándolo mucho, pues termina haciéndose ley, se termina siendo normal. Y pues esta situación que ha venido presentándose en el país ha generado más confusión. Volvemos a lo del salario. El gobierno ha generado su campaña con la información a su estilo, con su propaganda política particular, a decir que el gobierno es un protector del salario, que el gobierno es un protector del poder adquisitivo del trabajador. Y la realidad es que no. Vemos como mientras maltratas a la empresa privada, mientras maltratas a la producción nacional, estás maltratando al trabajador. Eso es de manera automática, eso es de manera axiomática, acción-reacción. Si dañas a la empresa privada, dañas al trabajador, porque no hay producción. ¿Qué te toca? Tener que sacar divisas para poder importar. ¿Hay una reducción en las divisas? Claro que hay una reducción en las divisas, porque dependemos netamente del petróleo, con todo que este sistema decía que íbamos a dejar de depender del petróleo, pero dependemos netamente del petróleo. Y ya vemos cómo se ha venido. El arco minero se ha otorgado a empresas internacionales, producciones particulares que se generaban en el país, se le ha entregado todo a consorcios internacionales, contrario al lema de la soberanía que habla el gobierno. Una cosa lo dice y otra cosa es la que hace. Más confusión de la que le venimos conversando permanentemente. Entonces, ¿el gobierno realmente es un protector del salario? ¿Está usted contento con el salario como lo está llevando en este momento? ¿Qué está ocurriendo en el país? Tenemos que generar más producción, pero el Estado tiene que ser el que propicia, no que sea el dueño de la producción. Un Estado que es dueño de todo, lo único que se convierte es un elefante que no se puede mover, que no puede cargar todo. Y el Estado lo que debe ser es un gran impulsor de la empresa privada y del emprendimiento, inclusive de esa empresa pequeña, familiar, que cualquiera puede generar en el país con orden, con la respectiva ordenamiento, estando apegado al respectivo apego al ordenamiento jurídico y al respeto hacia los demás ciudadanos.
Nosotros, por respeto a ustedes y al tiempo, vamos a hacer nuestra nueva pausa comercial y ya venimos con más de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, el nuestro. Ya de regreso a nuestro cuarto bloque informativo del programa de este lunes, ya lo saben, todos los lunes desde las 8 de la noche hasta las 9 a través de Canal 11 del Zulia le estamos llevando Sin Rodeo. Mira, un tema importante que no podemos dejar atrás acerca de la situación del país es el tema de la seguridad o de la inseguridad, como se quiera ver. Es un tema recurrente en las conversaciones en distinto nivel, cuando vemos cómo la diáspora cada vez ha crecido más, la diáspora de venezolanos, en la cual la ha engrosado sobre todo el público o la población joven, profesional, promedio de entre 30, 40, 45 años. Unos alegan obviamente, todos dicen por mejores condiciones de vida me voy del país, por buscar mejores condiciones de vida. Y cuando vas preguntando, buscando más allá en esas palabras, pues te dicen unos por la economía, no consiguen trabajo, la situación está muy difícil, o el trabajo no les permite acceder a todos los bienes y servicios a los cuales venían acostumbradas las personas, y aún en la readaptación que han venido haciendo en su vida, porque todos hemos tenido que readaptarnos a esta realidad, pues igual no les es suficiente. Otros te alegan el tema de la seguridad o de la inseguridad. ¿Y qué ha venido ocurriendo en el país? Miren, aquí se ha revertido el orden por completo. Aquí hoy día las bandas armadas, los grupos, los colectivos, y no me refiero a los colectivos que bautizó el presidente Chávez como sus defensores populares, a los cuales tampoco voy a eximir de la responsabilidad que han tenido, porque ellos mismos han dado la cara con pasamontañas y todo, pues, pero han dicho que existen y tienen armas. ¿Y dónde están los FALES cuando llegaron los Kalashnikov? ¿Dónde llegaron a dar? Pues llegaron a dar esos colectivos. Armaron a la población para defenderse de los contrarios, ideológicamente hablando, al gobierno, y resulta pues que toda esta situación lo único que hizo que se revirtiera entre ellos. Se voltearon hacia el propio gobierno porque al gobierno se le acabó, digamos, ese bozal de arepa que les daban para mantenerlos. Fue mermando la situación económica y generó el recrudecimiento de la inseguridad. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo? Pues bueno, vemos como esos colectivos, esas bandas armadas y dedicadas a la extorsión, al robo, dirigen la policía. Vemos como muchos uniformados forman parte de estas bandas armadas. Y cuando me refiero a uniformados no digo solamente policía, hay militares también detrás de esta situación muy delicada, según las informaciones que uno ha logrado recoger a través de los diferentes medios nacionales, internacionales, a través de informaciones que a uno le llegan. Y vemos cómo, muy sencillo, en las causas que vemos en el Ministerio Público que llegan, pues no terminan de dar con las conclusiones, o sencillamente vemos cómo te hablan los jefes de estas bandas y amenazan a los cuerpos policiales. Vimos lo que ocurrió en el estado de Aragua, cuando, no recuerdo el nombre ya, pues yo trato de verdad ese tipo de personas no recordarles el nombre, el pillín, el polluelo, ya no me acuerdo el nombre, el pirulín, el picure, gracias, el picure estaba amenazando hasta el propio gobernador y al gobierno. Vemos hace días, el 21, en la noche de ayer, en el estado Miranda, así se le llama en el sector El Nacional, está igualmente, llegó la OLP, generó 5 personas fallecidas, y los grupos del 21 pues dicen que tomarán venganza. Te roban un vehículo, vas a poner la denuncia y te dicen en tu cara a veces, ¿quieres que te lo rescatemos? Cuesta tanto. Roban en tu casa y muchas veces hasta te dicen, mejor no pongas la denuncia para que te evites un problema. Es decir, la situación que se está presentando en el país es muy particular. ¿Dónde están las autoridades? No hay autoridad en el país, no hay ningún tipo de respeto. Es más, me voy a lo más sencillo. Usted se para en un semáforo y tiene una patrulla de las que tienen competencia en materia de tránsito. Usted se pasa el semáforo, que está en luz roja, se pasa el pare, hace la vuelta en U y el policía va hablando por teléfono. No le ocurre nada, no hay autoridad en ningún sentido.
No me refiero a que haya una dictadura, una anarquía, a que haya sencillamente respeto a la autoridad. No hay respeto. El país en ese sentido está totalmente confundido, no hay un orden de la jerarquía, está totalmente perdida. Y mientras estemos en ese movimiento, en ese río revuelto, pues la ganancia, como dice la sabia popular, es ganancia para los pescadores, para los que tiren la red y pescan, quién sabe qué. Tenemos que recuperar el orden en el país, tenemos que tratar de generar la claridad necesaria para evitar estas confusiones y se generen mayores situaciones de problema y de peligro en la que vive toda la situación, porque no solamente el peligro en la inseguridad, no solamente el peligro en lo jurídico, en la impunidad, el ejercicio del derecho está realmente amenazado por esas situaciones de impunidad que se ve en todo el sistema judicial. Además el ejercicio periodístico también. Por decir estas cosas, cualquier persona puede ser víctima de mínimo amenazas. Y así pues la salud del venezolano, la crisis humanitaria que hay en materia de los centros asistenciales, la dotación de fármacos. Vemos cómo mueren niños de hambre y mueren personas por falta de atención. Pues también está la salud emocional. Esta confusión trae una gran depresión, una gran enfermedades emocionales en todo el pueblo venezolano. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y ya venimos con más de Sin Rodeo. Y en la parte final, a través de Canal 11 del Sur, @Sin Rodeo con Leo y @LeoPérez74, nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Ya estamos de vuelta con la parte final de nuestro programa Sin Rodeo. Hoy conversando con ustedes acerca de las noticias más relevantes, las que se vienen, digamos, reiterando o repitiendo, porque obviamente generan o tienen un peso, un impacto muy particular dentro de lo que es el país. Pero dentro de todas estas cosas, nos hemos venido dado cuenta que, como les vengo comentando desde en este momento particular, analizando esas noticias principales, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en el país, que es solucionable, por supuesto, gracias a Dios, todo tiene una solución, es el problema del orden, de la jerarquía, del orden que hay en el país. Hemos visto cómo aquí se invaden competencias, personas que no les corresponde hacer algo lo hacen, personas que no tienen por qué decir algunas cosas lo dicen, otros que tienen que hacer algo no hacen nada, y por supuesto eso va generando un desorden absoluto, y ese desorden lo vemos hasta en las familias. Vemos como hoy día un joven como decimos en Venezuela, un tripón de 8 años de edad, le dice 4 al padre o a la madre porque en algún momento pues le pone un reclamo. Como si la familia fuese una institución democrática. En la familia no hay democracia. En la familia hay una autoridad que impone las normas y hasta cierta edad después de la persona, pues cuando ya creció, pues tiene derecho a retirarse de la familia, a crecer, a desarrollarse. Pero vemos así como de pronto agarran y le dicen al padre, te voy a meter a la LOM, no te voy a acusar porque es que a mí me dijeron en cualquier lugar que yo tengo derecho a hacer esto. Está tan alterado el orden que estamos primero exigiendo los derechos antes de cumplir nuestros propios deberes. Y hasta en la Biblia se lee y se ve que primero hay que dar para después recibir. Aquel que quiere ser padre para recibir el amor de los hijos, lo primero que hace es dar la vida. Tanto el hombre y la mujer, y después recibe el amor de los hijos. Primero hay que otorgar. Nadie va a recibir lo que no da y somos especialistas en pedir lo que nosotros mismos no damos. Pedimos que nos respeten, pero no respetamos. Y me refiero a todo nivel. Hace unos días estaba comentando, porque me tocó vivirlo, en una cola para comprar pollos. Había gente, un local que se la pasa full, bueno, jugando pollo. Y por supuesto, en medio de las colas, pues la gente conversa de cualquier tema y el tema político nunca falta. Ese es el abreboca prácticamente hoy día en venezolano y de hace mucho tiempo. Y por supuesto que son ladrones, que son corruptos, porque es que no respetan, todo eso. Y en eso se acercó un familiar de la señora que estaba hablando,
que yo la tenía delante, y le dijo, tía, dame 100 bolívares que ya le voy a dar al de adelante para que nos pase la cola. Y ¿sabes qué? A veces esas actitudes de vivo, de la viveza criolla, las ven nuestros hijos. Y escuchan que tenemos que ser honestos, que tenemos que respetar las leyes, que tenemos que no decir mentiras, que tenemos que actuar con dignidad, con respeto hacia los demás, pero nos ven haciendo eso. ¿Qué creen que puede pasar? Confusión. Y las personas aprendemos más de lo que vemos. Por eso es que repetimos conductas, mucho más que discursos, repetimos conductas. Y todos entramos en eso. Cada uno de nosotros representa al país. Es decir, yo vivo en mi país, que soy yo y mi entorno. Y cada uno, Quique tiene su micropaís, tal. Y así como él actúa, como actúo yo, como actúa Mar, como actúa Armando, todas las personas aquí, bueno, así lo proyectamos hacia el país y ese es el país que tenemos. Muchos dicen, ¿hasta cuándo vamos a salir? ¿Cuándo iremos a salir de esto? Hasta que nosotros queramos. Y no me refiero necesariamente a tirarle piedras a Miraflores o a meter una tanqueta. Me refiero hasta que nosotros, como población, como ciudadanos, no como habitantes, como ciudadanos, asumamos todos primero una conciencia colectiva, entendiendo que el respeto para mí es que yo te respete a ti, entendiendo que eres necesario que existas. Esto no es que te vas tú y entro yo, quítate tú para ponerme yo. Aquí es necesario que existamos todos, que nos respetemos y entendamos la diferencia. Podemos crecer en diferencia. La invitación es precisamente eso. Vamos a poner un poquito más el corazón, vamos a mirar hacia adentro y a darnos cuenta dónde cada uno de nosotros también está fallando para poder brindar el ejemplo acordado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, les recuerdo, ahí está nuestro póster para brindarles el servicio a través de nuestra experiencia y vivida, por supuesto, como coach ontológico y también como constelador familiar. Las formas de comunicación aparecen allí a través del 0414-644-1063 y las redes sociales, @leoperez74 y el correo perezleo74@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo saben. No es hacer lo que queramos, sino querer lo que hacemos, lo que hace a la vida una bendición. ¡Feliz noche! ¡Que hubo!